Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Estamos en Por Decir Algo, estamos en el 1170 AM, también en el canal de YouTube de Por Decir Algo, y estamos charlando. Pueden hacer por ahí todo tipo de preguntas y observaciones, tácticas y técnicas, que tenemos a Guzmán Montgomery, el que más sabe de fútbol de esta tipo mesa. No, igual. Sobre el partido Uruguay y Colombia, para bueno, saldar dudas de lo que haya dejado ese partido y lo que viene de Uruguay, y nos vamos a meter en ese análisis ahora, dedicado especialmente a Facundo, que está en Concepción, Chile, que tenemos una barra linda. Tenemos una barra linda del otro lado de la cordillera. ¿Cuándo no va a ser PDA Chile? Mucha gente, son 3 personas, no, eso es todo el mundo ya. Pero Boric, ¿cuánto vale? Porque esto de que cada una vale uno, todo mentira. Varios millones. Para mí el que más vale es Mario igual, porque es nuestro escucha más fiel. Sí, y porque te llevó a tomar cerveza. También. Eso vale. Y después está Alfonso que también. Poco lo compran, Tenemos mucho vínculo con Chile, porque tuvimos a Diego Franco dirigiendo no fue poco. en Chile. Me invitó también a visitar y conocer la moneda, Mario. Tomaron mucha cerveza entonces. No. ¿Cristal? Niveles discretos. No, cerveza. No, solo cerveza. Jugó Uruguay, le ganó a Colombia 3-2 y lo vamos a analizar ahora con Guzmán Montgomery, pero primero quería que me cuenten algo desde el estadio, Martín, sobre la parte más emotiva. Te voy a decir algo. Diga. Que lo dije hoy al aire. Por decir, ya te escuché. Estabas mañana. destrozado en el inicio del relato. Con Emiliano. Destrozado. Un relator abatido. Una cosa por el estilo. Proyectaba derrota. No, la verdad. Me di cuenta. Me ofendí. Pero pará, ¿hubo algo de eso o no? Y bueno, estábamos todos. Fue un golpazo. Claro, fue un golpe durísimo. Sí, sí. De hecho, yo, en el momento en el que le dan el gol confirman el gol de Colombia, el 2-2 parcial, me preguntaba si iba a haber tiempo para que se reanudara el partido, porque en realidad originalmente había adicionado 6 minutos el árbitro, ¿no? Sí, creo que sí. O sea que en los 51 terminaba y el gol fue casi ahí, capaz que fue a los 50 y quedaba un minuto. En un momento había adicionado uno más. Por lo menos en la tele apareció 7 en un momento, bien, y ahí yo creo que atado a eso fue. Bien, y ahí llega el gol de Uruguay, claro, en un momento en el que uno siempre tiende a pensar que ya está, que ya no va a salir, que después de todo lo que pasó y lo que remaste. Y después incluso hubo tiempo para que Colombia moviera, o sea que se terminó jugando bastante más y hubo un chequeo en el medio, porque hubo una amague, como dice Santiago Díaz en el comentario que quedó registrado. Si no dan el gol acá se arma un lío bárbaro, cosa por el estilo. Pero bueno, la verdad es que fue un momento de una descarga tremenda. Capaz que de los partidos que hemos hecho, capaz no, de los que hemos hecho en esta eliminatoria, que hemos hecho partidos muy importantes de Uruguay, victoria contra Brasil en el Centenario, fue lejos el que tuvo Guzmán más tensión, me parece, ¿no? Sí, sin duda. Todo el partido fue muy tenso. Por el momento Uruguay también creo que fue un símbolo no sé si un símbolo de resistencia hacia el entrenador, pero también yo lo vi como un revivir de este grupo. ¿De resistencia hacia el entrenador? De acompañarlo. De acompañarlo, claro. Fue como un momento de estallaron tantas cosas juntas en ese gol de Ugarte. No me acuerdo si vos eras que comentaste en el grupo de PDA o algo. Alguno comentó en el festejo del gol que todo el mundo sale corriendo del banco. Como también Bielsa se para a gritar el gol y todo el mundo le pasa por al lado y dale que siga. Pero estuvo increíble. O sea, la verdad, yo no soy tanto de emocionarme así con los partidos de Uruguay como Santi sí lo es, capaz que a veces lo hemos visto en algunos exabruptos al aire, bueno. Pero o fuera del aire en cómo lo vemos reaccionar en el estadio. Corre por tu cuenta. Un gran festejador. Pero si sacarse la remera es un exabrupto, puede ser. No, bueno, algunas cosas que registraron la cámara de PDA, pero que no podemos reproducir al aire. Qué tiragiel. Pero no, la verdad fue alucinante. Vamos a ponerle un dato, porque en realidad uno dice, bueno, esto que Tincho dice, bueno, capaz que nunca nos tocó. La verdad es que, según Mr. Chip, nunca un partido de eliminatoria en todo el mundo tuvo un gol tan tardío. Claro. Es cierto que son 11 minutos de adición, de los cuales en realidad no se jugó nada en el medio y todo, pero fue el gol más tardío de la historia de las eliminatorias en todo el mundo. O sea que efectivamente no ha sucedido. Yo dije 101, no sé si lo dio en el 100 o en el 101 el árbitro, pero bueno, lo mismo da, por lo que vos decís, es récord. Y pensando en el momento de la descarga, también el festejo de Ugarte es precioso, porque corre por toda la tribuna olímpica y van todos los compañeros atrás, ¿no?
fue un festejo casi infantil, y lo dijo Bielsa en la conferencia. Yo creo que todo eso tuvo mucho de sanador, que el grupo estaba precisando ganar un partido para salir de un momento de muchas dudas. Me parece que fue un partido también confirmatorio, más allá de lo agónico, de cierto repunte que se había visto contra Ecuador, que no se tradujo en una victoria que Uruguay mereció ese día, me parece. Y como que tardíamente llega la confirmación en los descuentos de este partido con Colombia, ¿no? Para meternos un poquito en el análisis, igual yo voy a decir que a mí no me pareció un gran partido de Uruguay. Es cierto que el nivel de Colombia es un nivel bastante más alto que el de los otros rivales. Ecuador es un muy buen equipo de todas maneras, y Uruguay para mí había jugado mejor ese día, había dominado más. A mí, inclusive en esto de lo sanador y lo reparador, por momentos, en el primer tiempo sobre todo, me asombró cierta pasividad de Uruguay a la hora de... no sé si pasividad, pero siento que había tenido una intensidad defensiva que se le cortaba muy rápido, que en un momento Colombia pasaba a dominar la pelota y a tenerla, y Uruguay no tenía... no sé si la energía o la colocación para ir a disputarle la pelota a Colombia. Por momentos lo noté superado. Es cierto que eso cambió un poco en el segundo tiempo, pero no me pareció ese partido que Uruguay era una aplanadora. Sí, para mí fue un partido muy parejo. Creo que Colombia es de los rivales más fuertes. Ya le había hecho un partido muy difícil a Uruguay durante la Copa América. Había hecho un partido muy difícil también en la primera rueda de las eliminatorias. Para los que estén en YouTube vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue el partido. No sé si se tiene por ahí las que son del bloque defensivo de Uruguay, de eso que vos decías, Seba. Pero Bielsa lo dijo también en conferencia de prensa, de que había algo en el plan de partido, que era que los zagueros de Colombia no tuvieran la pelota, y que eso no salió. Que yo durante el partido pensé que eso era más una estrategia, de que la tuvieran los zagueros y que Uruguay no dejara progresar a Colombia por esa vía. Pero después, en el punto a favor de Colombia, y creo que es la dificultad más grande que le genera a Uruguay, es la movilidad de sus volantes. Uruguay ha sido una marca muy al hombre, como lo hace siempre. Lo que estamos viendo ahí es una persecución de Naita Hernández a Luis Díaz, que Nández de lateral derecho y Díaz de extremo por izquierda, ya están los dos en el círculo central de la cancha. Pero en el primer tiempo, después... Están señalados en rojo con un circulito para los que están viendo por YouTube, tanto Nández como Luis Díaz. Los que no están viendo por YouTube, están escuchando por la radio, después pueden buscar si quieren esto, porque es interesante. Guzmán hace esto para algunos grandes equipos de Uruguay y de otros lados, y este análisis que está haciendo acá es una réplica del laburo de Guzmán, que labura como analista de video, así que es súper interesante que lo puedan ver. Nández en ese momento persigue a Luis Díaz mientras la pelota la tienen los zagueros de Colombia, y ahí va a soltar la marca, algo que después cambia mucho en el segundo tiempo en la postura de Uruguay, en esto que vos decías de dejar los espacios, porque lo que hacía Colombia era rotar mucho a los jugadores. Ahí vemos a Luis Díaz unos segundos más tarde en esa jugada quedando como hombre totalmente libre, porque Nández vuelve a su posición, Sarachi queda emparejado con el jugador que estaba de extremo por derecha, que en este caso creo que era Daniel Muñoz, el lateral derecho. Richard Ríos se aparece como extremo por izquierda, Arias desciende a mitad de la cancha perseguido por Valverde, y Bentancur seguía a todos lados a Juanfer Quintero. Entonces eso genera un desajuste en Uruguay y genera espacios entre la defensa, que Matías Olivera y Josema Jiménez estaban fijados por Durán, o sea, estaban los dos con esa referencia, y ahí el zaguero por izquierda de Colombia encuentra a Luis Díaz solo. Esta es la jugada que después termina en el cabezazo de John Durán. Es la jugada donde en el primer tiempo la más clara que tiene Colombia antes del gol. ¿Que sale mal Rochetes? Sí, sale un poco mal. Queda un poco a medio camino, llega tarde. Llega digamos, tarde, ¿no? Sí. Un poco bastante mal por tu cara. Sí. Se le escapa muy bien Ríos por la izquierda a Nández, ¿no? Que claro, es uno de los duelos que pierde Nández. Antes de eso, después de que recibe Luis Díaz, hace una muy buena pared ahí con Juanfer Quintero, pero le dan mucho tiempo a Juanfer para lanzar, queda Ríos de extremo por izquierda, Mojica le hace el 2 contra 1 a Nández, y Nández pierde el duelo, como decía el Tincho. Es uno de los duelos que pierde Nández en el partido, que fue el jugador que disputó más duelos en Uruguay. Ganó 19 de los 35 totales y 9 de los 16 defensivos. Es el jugador que recuperó más pelotas en Uruguay, Nández, con 15, que después en el segundo tiempo... Uzi, perdón, ahí te interrumpo un segundito, sí. Porque lo que no entiendo de lo que estás planteando es... porque me suena muy natural también lo que hace Nández en esa jugada, en términos del fútbol que uno está acostumbrado a ponerle a practicar. Es decir, el lateral derecho sale de mi zona. Y si se va muy lejos, como en este caso Nández lateral derecho, Luis Díaz se para de puntero izquierdo, lo marco. Si Luis Díaz se me va al otro lado, no lo sigo hasta ahí. ¿Cómo tiene que corregir el equipo para que eso no se traduzca en que del otro lado hay muchos jugadores solos y yo estoy marcando a nadie? Y bueno, ahí está la decisión del entrenador, que yo hasta ese punto no lo sé. Yo sé que
que las intenciones de Bielsa muchas veces es la persecución y este es tu hombre. Y por eso después en el segundo tiempo vamos a ver si están las imágenes ahí de la parte de Nández, que Nández lo empieza a seguir a Luis Díaz hasta casi pasando el eje transversal delante de la cancha. O sea, no lo suelta en ningún momento y lo que provoca es que Pelistri descienda con el lateral, quedando Pelistri de lateral, que cuando entra James Rodríguez o cuando estaba Juanfer Quintero, muchas veces Josema Jiménez lo perseguía y quedaba Nández de líbero. Entonces Uruguay ajustó ahí a no dejar en ningún momento hombre libre. El hombre libre de Colombia siempre era uno de los zagueros. Ahí se genera el desajuste. En el primer tiempo hubo algún otro desajuste que era cuando Juanfer Quintero descendía a la base de Colombia, o sea, se paraba como volante central, Bentancur lo perseguía y Richard Ríos o John Arias le comían la espalda a Bentancur. Entonces Uruguay por esos momentos sufría algo que le pasó a Uruguay en algún otro partido, quizás contra Ecuador o contra Argentina, que a veces Uruguay lo compensa por la agresividad en los duelos. De hecho, en este partido... Sí, pero cuando pierde los duelos de la presión alta es cuando más se le complica a Uruguay, ¿no? Uruguay tiene los mejores resultados cuando presiona arriba y te anula esa salida, pero después cuando tiene que estacionarse a veces le cuesta un poco más. Sí, este para mí no fue un partido que Uruguay presionó muy alto. No presionó alto. Por eso digo que le costó un poco cuando... Sin esa presión alta recuperar la pelota. Sí, le costó, pero cuando Colombia entraba a ese bloque, por lo general Uruguay era agresivo, porque no había muchas situaciones, si bien en esa, como marcó el Tincho muy bien, Nández pierde ese duelo y genera que Ríos haga el centro y después podría haber sido gol de Durán perfectamente. Uruguay por lo general, a veces en ese desajuste, después cuando acomodaban de vuelta, ganaba ese duelo y recuperaba y salía en transiciones, pero después tomaba muy malas decisiones para atacar, entonces perdía la pelota. Pero por lo general, en ese bloque estacionado que vos decís, por momentos parecía que Uruguay no estaba intenso, pero cuando Colombia avanzaba, Uruguay rápidamente generaba muchas faltas, porque Uruguay cometió muchas faltas, de hecho Nández fue el jugador que hizo más faltas en el partido, o recuperaba la pelota en el duelo. No hubo muchas situaciones. No hubo muchas situaciones, pero a mí me parece que, creo que Bielsa lo dijo en la conferencia de prensa, de alguna manera, a mí me parece que Uruguay nunca tiene ese plan de estar esperando que el otro toque. Capaz que si yo veo este partido con el Uruguay de Tavares y veo a Colombia tocando ahí, siento que es un lugar de comodidad. Y a mí este Uruguay cuando está ubicado así, me da la sensación que hay algo que está fallando, que en general me parece que tiene que ver con, capaz que también con la colocación, pero un poco también con la intensidad, porque estoy muy acostumbrado, o me ha acostumbrado Bielsa, a que ver a los jugadores de Uruguay saltando siempre al que tiene la pelota, y en este partido, sobre todo en el primer tiempo, me pareció que Uruguay no estaba saltando a la pelota rápidamente. Yo en esa falta de intensidad que vos mencionás, Seba, al que lo vi bastante por debajo de lo que suele dar es a Darwin Núñez, y creo que ahí es uno de los primeros lugares donde Uruguay no presionaba a los zagueros, entonces se generaba muchas veces el desajuste también con Rodrigo Aguirre, que creo que hizo un muy buen partido, pero que a veces él no sabía si soltar a Portilla y saltar con un zaguero, que me parece que no era su responsabilidad, entonces optaba por quedarse con Portilla, el zaguero de Colombia avanzaba, y hubo hasta alguna jugada del primer tiempo que el zaguero de Colombia se vio solo y empezó a avanzar, y llegó hasta 3/4 de cancha de Uruguay. A Davinson Sánchez creo que le pasó eso, ¿no? Exacto, porque nadie sabía a quién saltar, entonces Pelistri estaba tomando al lateral y se quedaba con el lateral. Aguirre estaba marcando a Portilla, Bentancur tenía la referencia de Quintero, Valverde estaba persiguiendo a John Arias y el otro volante de Uruguay... ¿Valverde? Valverde estaba con Arias. Bentancur, ¿lo mencionaste? Sí, ¿quién me olvidé? Maxi Araujo, en todo caso, capaz que Maxi Araujo. Sí, uno de los dos. Porque eran dos en realidad, volante. Valverde y claro, en el esquema eran los dos, ¿no? Sí, y bueno, por eso, ese triángulo del medio de la cancha de Colombia, donde Aguirre, está bien, Aguirre era el que tomaba Portilla, pero cuando Aguirre tenía que saltar con un zaguero y a veces Bentancur saltaba con el que quedaba libre, esa espalda de Uruguay a veces le costó solucionarlo. Pasemos a otra imagen, si tenés por ahí, Conrado, para seguir avanzando con el análisis de Guzmán. Si tenés por ahí lo del segundo tiempo de Nández con Luis Díaz, mostramos un poco esa variación y después hablamos de lo que fue el juego ofensivo de Uruguay. En el segundo tiempo Uruguay, si bien obviamente el resultado le cambia la postura, creo que Uruguay salió más agresivo en el segundo tiempo y en esas persecuciones, miren ahí, Nández está en la mitad de la cancha marcando a Luis Díaz por delante, o sea, perfectamente podría ya con ser, Uruguay ganando 2-1. con Uruguay ganando 2-1, que eso también hizo que Uruguay
retrocediera bastante, que no es algo de lo que estamos acostumbrados a ver con Bielsa, le dejó la pelota a Colombia o no pudo recuperar la pelota y cuando la recuperó la perdió muy rápido, que fue lo que hizo mención Bielsa en la conferencia, que a él le gusta tener la pelota y recuperarla rápido. Eso Uruguay no lo pudo hacer, pero cambió la postura de cómo Nández estaba cuando Colombia hacía las rotaciones persiguiendo. Ahí queda de líbero. El que está por su derecha es Josema Jiménez, ya con James Rodríguez, me parece, en cancha, y el que está de lateral derecho, en la figura clásica de lo que creemos o lo que históricamente es el lateral derecho, es Pelistri. Entonces ahí ordenada la línea, está con Pelistri, Josema, Nández, y ya casi pegado a Nández está Matías Olivera. Entonces Uruguay ajustó ahí. Se le hizo más difícil a Colombia meterse dentro del bloque. Uruguay cerró mucho los pasillos interiores, que en algún momento en el primer tiempo Colombia le hizo daño con eso, y ajustó un poco mejor, y de hecho no tuvo muchas situaciones de gol Colombia en el segundo tiempo. Hubo una que se le escapó Luis Díaz también a Nández, pero que termina con un centro atrás y después la otra que se da es enseguida del gol de Uruguay, que es una pérdida en salida de Josema, que ahí hay un tiro cruzado de Colombia que fue bastante peligroso. Pero no hubo, con Uruguay situado en el bloque defensivo, no hubo grandes chances de Colombia. Ahí teníamos entonces la corrección del segundo tiempo, con una marca individual más extendida y tardando más en soltar, que le complicó más a Colombia esa tenencia de pelota. ¿Qué más, Gusi? ¿Para dónde querés ir? Y después lo otro para mí, para destacar de este partido, es la vuelta de Bentancur, que fue el jugador que hizo más pases en Uruguay, acertó 45 de los 58 que intentó, y lo de Bentancur no es solo lo que él juega, muchas veces Colombia también obligaba a que Uruguay, el hombre libre en salida era Josema Jiménez, pero Bentancur se posicionaba siempre tan bien a espalda de los volantes que Uruguay lo encontraba, a veces no de forma directa, a veces mediante un tercer hombre, encontrando a Sarachi y después a Bentancur, o encontrando a Valverde y después a Bentancur, o Bentancur yéndose para ser tercer hombre con Valverde. ¿Qué es tercer hombre? Tercer hombre es cuando usás a un compañero para llegar a el hombre libre, a Bentancur en este caso. La tiene Josema, se la pasa a Sarachi, y Sarachi se la va a Bentancur. El tercer hombre es utilizar un tercero para encontrar a ese jugador libre. Entonces, Bentancur fue la manija del equipo todo el tiempo, y no solo cuando tiene la pelota, sino como veíamos en esa jugada anterior, indicando quién es el libre. Matías Olivera tenía la pelota y Bentancur está señalando que Aguirre es el que está solo, dásela. Y eso es muy importante en el juego de Uruguay, es algo que Ugarte no lo tiene tanto. Ugarte es un jugador mucho más intenso para defender, pero no tiene esto de la organización del juego. Y esta jugada después es una de las jugadas más claras de Uruguay, que Aguirre se apoya de primera a Araujo, ya hace un desajuste, Uruguay queda mano a mano con la defensa de Colombia, y después Sarachi juega de primera para Maxi Araujo, y la jugada, no me acuerdo si es la de Maxi Araujo que queda mano a mano con el arquero, creo que no, porque estábamos 0-0, pero es una jugada muy clara de Uruguay. Bentancur en eso jugó y hace jugar a los compañeros. Me quedé pensando, ya que recién hiciste no solo hablaste mucho de Bentancur, sino que también hiciste un repaso de las características de otros volantes como Ugarte. ¿Qué reflexión podés hacer con respecto a los desempeños de Valverde con la selección? Lo pregunto porque yo noto que desde hace algunos partidos hay como que va tomando cuerpo esta cosa, por lo menos en un sector del público, de que es un jugador que no termina de rendir en la selección en función de las expectativas que se tienen, sobre todo por lo que demuestra habitualmente en su equipo. Entonces, ¿qué es lo que vos entendés o interpretás que Bielsa le pide en función de sus desempeños, del lugar que ocupa en la cancha? Creo que Valverde tiene la totalidad de ese jugador que es muy completo, que físicamente es exuberante, que eso para Bielsa es muy importante. No lo hemos visto tanto en esta combinación de que jueguen juntos con Bentancur, que creo que a Valverde lo suelta un poco a veces de responsabilidades del inicio del juego y se puede soltar más al ataque, claro, que es algo que él hace muy bien, de romper atrás de la última línea del rival, de tirar diagonales, de remates de afuera del área. Creo que en ese sentido es un jugador muy completo. Cuando no estuvo Bentancur en el equipo, yo previo al partido con Colombia hice una nota para La Diaria donde analicé un poco el desempeño de Bentancur en las eliminatorias pasadas, y el que había asumido un poco ese rol de la cantidad de pases al último tercio, de pases progresivos, fue Valverde en el equipo en estos partidos con Bielsa, mientras Bentancur no estuvo. Creo que Bentancur tiene mejores posicionamientos y entiende mucho más el juego en eso de jugador inteligente, se podría decir, toma mejores decisiones, pero Valverde
le ofrece mucho al equipo en lo vertical. Bueno, hay una jugada en la que Uruguay sale muy bien, que después se limpia con Valverde tirando un caño y después sigue el ataque de Uruguay. Creo que se complementan muy bien con De la Cruz cuando son esos jugadores que se entienden a 1 o 2 toques y destraban muchas veces situaciones del rival en defensa. Creo que los últimos partidos no fueron los mejores. Creo que fue uno de los jugadores más afectados por el tema Suárez, porque él, como en el rol de capitán que estaba ejerciendo, o que por momentos ejerció, tuvo que salir a dar la cara y quedó bastante expuesto, y creo que eso a él le afectó un poco en su rendimiento. Creo que en el club tampoco está teniendo un gran rendimiento en estos últimos partidos, en un Real Madrid que viene ahí medio entreverado últimamente con Ancelotti. Pero es un jugador que es top, o sea, a nivel mundial. De todas maneras, el momento de Valverde también se extiende no solo a Bielsa como entrenador. Yo creo que es más un análisis general de su carrera que se hace un poco a ojo de buen cubero, en definitiva, en el que uno dice, bueno, un tipo que ganó, no sé, 3-4 Champions con el Real Madrid y que juega siempre, y que algunos años algunas personas piensan que es el mejor volante del mundo, por lo menos el mejor interior, quizás no el mejor volante, ponele, pero que lo ponen en una lista de 5-10, uno esperaría que en Uruguay tenga rápidamente a ojo de buen cubero, uno se acuerde de 5 o 10 partidos brillantes de Valverde o momentos decisivos, y eso no lo tiene. Después, bueno, ha hecho goles de afuera del área, ha hecho goles importantes. Pero creo que menos de lo que uno espera para cuando hace el resumen de la carrera. Pero no digo que eso significa que juegue mal, pero cuando uno lo tira de memoria, esperaría que Valverde a sus 25, 26 años tenga, yo qué sé, 3 goles importantes, 5 goles importantes y 2, 3 partidos decisivos en los que digas, este tipo me hizo ganar el partido. Y eso no pasó. Es que pero no significa que juegue mal. Si haces la comparativa con Bentancur en esos números más absolutos de goles y asistencia, Valverde ha sido más determinante en la selección que Bentancur. Pero Valverde, yo creo que está considerado muy por encima de Bentancur en la expectativa general de un hincha de la selección. Pasa que para mí Valverde es el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores, en ser un jugador de rol en un equipo donde él no es la figura. Y por eso creo que él necesita de que en Uruguay estén De la Cruz y esté Bentancur, y que Darwin sea determinante, y que los extremos, que fue algo que hoy no mencionamos, pero creo que Maxi Araujo elevó mucho su nivel de lo que venía haciendo sus últimos partidos, y de hecho tiene participación en 2 de los 3 goles de Uruguay, por lo menos, o te dirían los 3, capaz que en el último más entreverado, pero en los otros 2 él le da el pase a Matías Olivera, que después asiste a Aguirre, y él le da el pase a Sarachi, que termina en el centro del gol en contra de Colombia. Para mí Valverde es eso, para mí Valverde es el jugador que hace todo, capaz que nada de lo que hace lo hacen en 9, 10 puntos, pero él hace todo en 7 puntos, en 8 puntos, con un despliegue físico exuberante, y que eso hace que él sea muy importante en eso. Creo que es lo que se le está criticando ahora también al Real Madrid, y algunos analistas españoles, por lo que me ha tocado leer, hablan de cómo siente él la ausencia de Kroos en el equipo, porque Kroos era la manija del equipo y Valverde era como el jugador funcional que hacía de todo alrededor de él. Vamos con una última, Uzi, rapidito, que nos dé tiempo para analizar alguna que elijas, antes de que después expliques que igual el partido se definió con 2 pelotazos al área que quedaron picando. Lo último que me quedó ahí fue lo de los centros, que fue el partido que Uruguay tiró más centros en esta eliminatoria, y que acertó muy poco. Fueron 2 de 24 centros acertados, y acá hay una diferencia en esta primera jugada del primer tiempo, a los 20 minutos, donde Nández le desdobla a Pelistri y Pelistri se mete hacia adentro. Pero vemos muy bien parada la defensa de Colombia, porque podemos decir que Uruguay acertó 2 de 24 centros, pero Colombia siempre tenía 6, 7 jugadores adentro del área. En esa imagen hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 colombianos, porque hay uno que queda tapado, creo que por Araujo, por quien va por Darwin Núñez. Por Darwin, bueno. ¿Y están en cuánto? Están en 10 metros de diferencia los que están más adelante de los que están más atrás, y en muy poco ancho de cancha, claro, de esos 8 colombianos. Es que eso Colombia lo hizo muy bien, descendió muy rápido al bloque defensivo, y Uruguay capaz que no tuvo la lectura de centrar rápido, o cuando lo hizo no lo hizo bien. Y después, si vemos en las siguientes jugadas, que son las de los 2 goles de Uruguay, acá Sarachi tira un centro por delante, donde no le permite a la defensa de Colombia ocupar toda el área, y obviamente que tiene fortuna después en que el gol doble fortuna en 2 desvíos de los rivales, pero es un centro con más sentido y con jugadores de Uruguay que, si bien no están tan bien posicionados, si hubieran atacado el área con más vehemencia, sobre todo Pelistri, que es el que está primero, podrían haber atacado ese intervalo. Por detrás venía Darwin Núñez, que llegaba a esa pelota también si no la desviaba el jugador de Colombia, y
y cambia la figura del centro. Y después en la siguiente imagen, que es el segundo gol de Uruguay, acá hacen una muy buena pared entre Maxi Araujo y Matías Olivera, y Olivera, que es el zaguero Uruguay, termina asistiendo a Rodrigo Aguirre, que también, acá lo que logra Uruguay es que Colombia se hunda en el área, y es un pase atrás, que después obviamente Aguirre hace una maniobra muy buena, elude a un jugador dentro del área y define. La para mal y le queda para pegarle, según sus como él mismo palabras. dijo, claro. Pero fueron dos soluciones diferentes a los otros 20 centros que tiró Uruguay, con 8 jugadores de Colombia en el área y mal ejecutados, donde también Uruguay no ejecutó bien la pelota quieta, que era algo que venía haciendo en otros partidos. Excelente, Guzmán. ¿Algo más para comentar de este Uruguay-Colombia? ¿Algún destaque individual que les parezca valga la pena? Yo tengo mensajes de la audiencia. Adelante, pregunta a Tatanka si hay estadísticas de lo poco que se remata al arco. Hay, pero no las tenemos. Sí, las tenemos. Perdón, hay, pero las tenemos. Y la otra que pregunta es si el último gran aporte de Valverde fue aquel trancazo en el Mundial. Para pensar, dice. Era Alonso. El que gritó contra Corea del Sur es eso, ¿no? Sí, contra Corea del Sur. En este partido Uruguay tuvo 10 remates, de los cuales 5 fueron al arco. Creo que estuvo un poquito por debajo de lo que era su promedio de eliminatorias. Generó un gol esperado, 1,17, y convirtió 3 en una selección que venía rindiendo por debajo de lo que se esperaba, que eso siempre a la larga lo que venía, se cuando dice, decís venía, ¿es en el último tramo o en toda la eliminatoria? Porque en toda la eliminatoria estos últimos partidos equipararon lo muy por encima que venía. Muy por encima que venía de los primeros partidos. Que ya sabemos lo que va a pasar ahora. Y Uruguay no va a hacer ningún gol. No, va a generar, capaz que para hacerle un gol a Brasil, y va a hacer un gol y vamos a ganar 1-0. Ay, qué lindo. El promedio de Uruguay de remates previo al partido con Colombia venía siendo de 9,46. O sea, estuvo en lo que venía rematando. Es la quinta selección que más remata en el torneo. Y nos queda un mensaje más de María para irnos a la pausa. No sé si les queda algo que agregar. Adelante con María. Los voy a invitar a irnos a la pausa. Dice: hola, buenas noches. Es la primera vez que los escucho. Me enganché porque escuché el relato del gol de Ugarte que hicieron ustedes y fue espectacular. Vamos arriba, María de Maldonado. Vamos arriba, María. Gracias, María. Y vamos a hacerte este homenaje a vos entonces. 2-2 y juega Uruguay, se reanuda el partido. Ya estamos pasadísimos de los 90 reglamentarios. Estamos en este momento una cantidad de minutos arriba de lo adicionado. Ataca Uruguay. Núñez con la pelota, la está buscando Pelistri, remate al arco. ¡Ugarte en la hora! Gracias, Manu, por jugarte. La piel, la camiseta, la ropa, la vida, para ir a jugar esa pelota, para buscarla dentro del área, para empujarla al arco colombiano, para darle a Uruguay este 3-2 apretadísimo, como tantas veces, cuando parecía que no había revancha. Ya no sé cuántos minutos, pasada la hora, la pelota sucia va al área, la pelea Darwin Núñez, se mete Pelistri, la empuja Ugarte y Uruguay desentierra un partido que parecía ya ido y sin chance de victoria, y se abraza furiosamente a esa victoria que no conocía este año por las eliminatorias. Ugarte, no sé si con el pie o con el corazón. Uruguay tenía la victoria en sus manos y la estaba perdiendo de manera increíble. Y en una jugada que cae ahí en el área, que la pelea Darwin Núñez, parecía que le hacían penal. Después la lucha también Pelistri, le queda al Manu y define con la derecha cruzado. Yo no sé qué están mirando ahora. Si este gol no sube al marcador, creo que va a ser una locura. Yo la verdad que no sé lo que están mirando. Movió Colombia, pelota al área, sacarla. Saca Joseba Jiménez, pelota que vuelve al área, se defiende Uruguay, con todo la sacan de Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.